Hola, bienvenido, bienvenida. Gracias por regalarte este momento. Hoy no estás aquí para descubrir cuál es tu propósito. Quizás esa respuesta ya llegó a vos en algún momento de tu camino. Quizás durante una sesión, tal vez en un instante de profunda claridad, o simplemente comenzó a revelarse muy despacio dentro de tu corazón. Esta práctica fue creada para acompañarte a dar un paso diferente, no el de buscar tu propósito, sino el del permanecer en él, el de permitir que esa verdad encuentre un lugar cada vez más profundo dentro tuyo. Así que, antes de continuar, te invito a tener cerca tu propósito escrito. Si lo tenés en un cuaderno, en una hoja o en el material que recibiste, acércalo ahora. Si todavía nunca lo escribiste con tu propia letra, quizás esta sea una hermosa oportunidad para hacerlo. No busques perfección caligráfica, solo permití que esas palabras encuentren un lugar en la hoja. Si lo necesitas, podés pausar este video ahora y retomarlo cuando estés listo o lista. Cuando tengas ese escrito frente a vos, simplemente volvemos a encontrarnos aquí. Ahora te invito a acomodarte en este momento. Si querés, podés cerrar tus ojos suavemente y permitir que todo aquello que sucedió antes de llegar hasta aquí comience a quedar en un segundo plano. Por ahora no necesitas resolver nada del día o pensar en los próximos pasos. Así como tampoco no necesitas preguntarte todavía cómo vas a llevar este propósito espiritual a tu vida. Por unos instantes, simplemente permitite estar. Sentí tu respiración llegando y saliendo con naturalidad. Sentí que cada inhalación te trae nuevamente hacia vos y que cada exhalación te permite soltar un poco de aquello que no necesitas sostener ahora. Quizás puedas llevar una mano hacia tu corazón, como un gesto sencillo de presencia, como si dijeras a esa parte más profunda tuya, estoy acá. Cuando te sientas preparado o preparada, volvé lentamente tu atención hacia esas palabras que escribiste, sin analizarlas ni buscarles un nuevo significado. Solo permitite encontrarte con ellas, como quien vuelve a mirar algo que siempre estuvo esperando ser reconocido. Hay algo hermoso en ese propósito que tu alma eligió para esta vida, porque si observas, esas palabras no te llegan por casualidad. Hablan de una parte tuya que busca expresarse, de una forma única en la que tu esencia puede participar en el mundo. Y hoy no venimos a exigirle que se manifieste. Hoy venimos simplemente a darle un espacio en nuestras vidas. Ahora te invito a abrir los ojos y volver a mirar esas palabras. Observa cada una de ellas. Observa la forma en la que fueron escritas, el trazo, los espacios, la manera única en la que tus manos dejaron una huella sobre esa hoja. Porque aunque muchas personas pueden expresar una idea parecida, nadie podría haber escrito estas palabras exactamente como vos. Nadie podría haber recorrido el mismo camino que te trajo hasta ellas tampoco. Y mientras permaneces contemplándolas,
te invito a imaginar algo. Imagina que, muy suavemente, cada una de esas letras comienza a iluminarse, no con una luz intensa, ni como algo que viene desde afuera, sino como una pequeña luminosidad que nace desde el interior de cada palabra, como si esas palabras guardaran una frecuencia propia, una vibración que reconoce algo verdadero en vos, algo auténtico. Observa ahora cómo esa lucecita comienza a recorrer cada trazo, cada letra, cada espacio entre una palabra y otra, hasta que la hoja completa comienza a sentirse viva. Ya no es solamente un conjunto de palabras, es una expresión de algo que habita en tu interior, una parte de vos encontrando una forma luminosa de ser reconocida. Permitite permanecer unos instantes contemplando esa luz, tu luz, sin buscar respuestas ni intentar imaginar el futuro, solo recibiendo este momento. Y cuando lo sientas, sin apuro, permití que esa luz comience lentamente a acercarse hacia vos. No hagas nada, no tenés que tocarla ni tomarla. No tenés que buscarla. Simplemente permití que encuentre su camino. Como si esas palabras que alguna vez llegaron a tu conciencia, ahora pudieran encontrar un lugar más profundo donde descansar. Un lugar donde no necesitan ser explicadas. Un lugar donde no necesitan ser demostradas. Un lugar donde simplemente pueden ser. Observa cómo esa luz se acerca a vos suavemente. Se ubica frente a tu corazón. Y cuando llegue ahí, permitite recibirla, como quien vuelve a encontrarse con algo propio, como quien reconoce una parte de sí que siempre estuvo esperando ser escuchada. Quizás puedas sentir esa presencia expandiéndose poco a poco, no como una obligación o una tarea, sino como una sensación de mayor conexión con vos mismo, con aquello que te inspira, con aquello que tiene sentido para vos, con esa forma única en la que tu alma busca expresarse a través de tu vida. En este momento podés decirte internamente: mi propósito tiene un lugar dentro mío. No necesito perseguirlo. Puedo permitirme habitarlo. Y ahora deja que una frase llegue lentamente a tu interior. Permití que tu propósito encuentre un lugar dentro tuyo. No hace falta hacer nada más en este instante. Solo permanecer, respirar, solo estar. Ahora, desde este espacio de conexión, te invito a preguntarte suavemente: ¿cómo se siente vivir desde esta verdad? No busques una respuesta inmediata y no hace falta que aparezca una imagen clara del futuro. Simplemente quizás puedas permitir que surja una sensación, una idea de una cualidad, una manera diferente de estar presente. Porque habitar tu propósito
no significa tener todo resuelto. Tampoco saber exactamente cada paso del camino. No significa que nunca volverán las dudas. Habitar tu propósito significa recordar, incluso en medio de los cambios, que existe algo profundo en vos que sabe hacia dónde crecer. Tal vez hoy tu propósito se exprese en una gran decisión. Tal vez se exprese en una conversación. Tal vez en una pequeña acción hecha con más conciencia. Tal vez simplemente en elegir tratarte con más amor y respeto. Cada vez que elegís actuar desde aquello que tiene sentido para vos, cada vez que escuchás tu intuición y cada vez que ofreces al mundo una parte auténtica de quién sos, estás acercándote un poco más a vivir en coherencia con tu propósito. Permitite imaginar ahora un día cualquiera de tu vida, un día sencillo, un día común. Y observa cómo sería atravesarlo llevando esta luz con vos. No como algo que tenés que sostener con esfuerzo, sino como una presencia tranquila que te acompaña. Y lentamente, cuando lo sientas, podés volver a llevar tu atención hacia esa hoja que estuvo acompañándote durante esta práctica. Observa nuevamente esas palabras. Quizás ahora puedas verlas desde una manera diferente. Quizás algo en ellas se siente más cercano, más propio, más presente. No porque hayan cambiado, sino porque algo dentro tuyo se abrió para recibirlas de otra manera. Permitite agradecer este encuentro, agradecer el camino que recorriste hasta llegar a reconocerlas, agradecer cada experiencia que te acercó a esta comprensión, incluso aquellas que quizás fueron difíciles, porque cada una de ellas formó parte del camino que te permitió llegar hasta aquí. Tu propósito no apareció de un momento para otro, fue revelándose poco a poco, a través de tus aprendizajes, de tus preguntas, de tus búsquedas, de aquello que siempre volvió a llamarte desde lo profundo. Si lo sentís, ahora podés colocar una mano sobre esa hoja, como un gesto sencillo de reconocimiento, como diciendo: te veo, te escucho, estoy dispuesta a caminar con vos. Y quizás puedas elegir guardar estas palabras en un lugar especial, un lugar donde puedas volver a encontrarlas cuando necesites recordar. Porque tu propósito no necesita ser perseguido, necesita ser habitado. Antes de finalizar este encuentro, te invito a recordar algo. Tu propósito no es una respuesta que tenés que repetir para no olvidarla. Es una verdad que puede acompañarte mientras seguís creciendo. Quizás un día vuelvas a mirar estas palabras y descubras algo nuevo en ellas. Quizás una parte te llame la atención que hoy no habías notado. Quizás encontrás una nueva forma de expresarlas, o quizás una nueva comprensión más profunda de aquello que viniste a experimentar. Porque vos también
Estás en constante evolución y cada etapa de tu camino puede revelarte una nueva instancia de tu propósito. Por eso, hoy no busques vivirlo de una manera perfecta. Permítete explorarlo, aprender, ajustar y crecer. Y sobre todo, volver a vos cada vez que lo necesites. Tu propósito no está separado de tu vida, está presente en tus decisiones, cuando ejecutás desde tus talentos, en todo aquello que te conmueve y sobre todo en la manera única en la que elegís conectarte con el mundo. Ahora simplemente quédate unos instantes en presencia, sintiendo que esas palabras ya no están fuera de vos, ahora también forman parte tuyo. Ahora te invito a volver a este momento. Sentí nuevamente tu presencia aquí, en el espacio que te rodea. Sentí tu respiración, tu cuerpo. Move tus manos y tus pies. Pero llévate con vos esta sensación, la certeza de que esas palabras que hoy contemplaste no son solamente una idea, son una expresión de algo profundo y auténtico que ya vive en vos. Quizás no es necesario recordar cada detalle que hicimos hoy en esta práctica. Quizás solo lo que necesitas recordar es esa sensación, la de volver a encontrarte con vos. Cuando lo necesites, podés volver a esta hoja, podés volver a esas palabras que escribiste, podés volver a este espacio de conexión. Porque tu propósito no desaparece cuando dejas de mirarlo, sigue acompañándote en cada elección, en cada paso, en cada momento que elegís ser fiel a quien sos. Permití que tu propósito encuentre un hogar dentro tuyo y recordá, allí donde sea que estés, que siempre podés volver a habitarlo. Gracias por regalarte este momento. Gracias por escuchar y gracias por permitirte volver a vos.